¿Usted es de otra religión? Del séptimo día. Aquí tenemos un hermano adventista del séptimo día. Hermanos, tenemos la dicha de tener en medio de nosotros a un hermano que no es de la Iglesia Católica, es adventista del séptimo día. Él viene a compartir con nosotros con sencillez también, con humildad, con amor, la palabra de Dios. Él viene a dar algunas citas y ustedes lo van a escuchar, para él mostrar que su iglesia es la iglesia de Cristo. O hacer alguna pregunta, no sé cómo va a ser. ¿Usted va a hacer alguna pregunta o quiere debatir conmigo? ¿Cómo quiere? ¿Hacer una pregunta o quiere un debate? Dos preguntas. Entonces lo vamos a escuchar y vamos a responderle a la interrogante que el hermano tenga. Pero le agradecemos el silencio y el respeto. El silencio porque si no, no nos entendemos. Y el respeto porque es un hermano nuestro solo que se ha ido a una secta y cree que está bien donde se ha ido. Y es necesario aclararle lo que él pregunta. Su nombre, sí, lo dice ahorita por micrófono. Ahorita lo dice por micrófono, cómo se llama y a qué iglesia pertenece y si usted considera pastor o no. Bien, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Aleluya. Soy adventista del séptimo día, ustedes son mis hermanos. Porque lo importante es que el amor nos une y la religión nos divide. La pregunta es esta, señor Toro. En una ocasión usted estaba dialogando con un pastor evangélico y él le preguntó a usted, ¿por qué Cristo no fue bautizado pequeño? Y el señor Toro le contestó, porque no había quien lo bautizara a Jesús. Segundo, le contestó, porque Juan y Jesús eran un niño, por ende era imposible bautizar a Jesús. La tercera fue, porque Cristo Jesús no tenía pecado. La pregunta es esta ahora. Señor Toro, cuando usted dio la respuesta, usted no mostró texto bíblico para probar el por qué esas tres contestas. Usted puede mostrar, cuando usted dio esa respuesta, usted no mostró texto bíblico para probar su respuesta. ¿Hay texto bíblico para probar su respuesta? Esa es la primera. La segunda, usted sabe bien porque usted es un teólogo y conoce de teología y es un apologista. Yo lo felicito a este señor. ¿Sabe por qué? Porque si hoy la iglesia está estudiando, si hoy la iglesia católica está estudiando la Biblia, es por este señor. Yo he elegido a este señor. Por eso, aleluya. La otra pregunta, Toro. Usted sabe bien que la palabra bautismo en hebreo significa bautismo o baptis en hebreo. En griego es bautimos o basmo. Y en latín es baptimus, que las tres significan sumergir. La iglesia apostólica no aparece que haya bautizado un bebé, tal vez un niño sí, porque los niños piensan, actúan, caminan, hablan, exigen, pero un bebé no tiene razón ni tiene tampoco decisión para decidir. La pregunta es esta. Si el bautismo significa sumergir, ¿de dónde sacaron ustedes los niños para bautizarlos? Niños no, porque los niños pueden bautizarse, los bebés para bautizarlos, si no tienen base bíblica. Con mucho gusto. La primera respuesta está en San Lucas, capítulo 1, versículo 40 en adelante. Ahí está la primera respuesta. Él me dice que donde está el texto bíblico que Jesús no fue bautizado cuando niño porque no existía quien lo bautizara, porque Juan tenía 6 meses de nacido y no había quien lo bautizara. El texto está en San Lucas 1, 40. Y entró en casa de el 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre,
Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó con gran voz, y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Aquí dice que Isabel estaba embarazada cuando la Virgen María fue a visitarla. De modo que la Virgen María estaba embarazada ya. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y el niño saltó en el vientre. El niño era Juan, el Bautista. Y se llama Bautista porque era el que comenzó a bautizar. Por eso se le llamaba Bautista. Y cuando la Virgen fue a visitar a su prima Santa Isabel, fue en el 6º mes. O sea, tenía 6 meses el niño de haber nacido cuando Jesús nació. Era un bebé, no podía bautizar a Juan. Ahí está el texto. La segunda, él me dice que si yo no sé que bautismo significa sumergirse. Sí lo sé. Y entonces, ¿por qué no sumergimos? Porque es que el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 8, San Juan dice que bautismo ciertamente es sumergirse, pero que hay 2 maneras de sumergirse. Una, sumergirse en el agua, y ese era el bautismo de Juan, así lo hacía Juan. Y otro, no sumergirse en el agua, sino sumergirse en el Espíritu Santo, y así lo hacía Cristo. Y el texto lo vamos a leer, porque él lo aclaró muy bien, que en hebreo era no sé cómo, y en griego no sé qué más, y en latín no sé qué más, pero que todos coincidían que el bautismo significa sumergirse. Entonces, ¿qué significa bautismo? Vamos a ver entonces por qué no nos sumergimos en el agua. Marcos 1, 8. Yo a la verdad os he bautizado. ¿Qué significa bautismo? Juan dice, yo los he sumergido. Quiten la palabra bautismo. Donde está la palabra bautismo, hay que entender que es sumergirse. Yo a la verdad los he sumergido Con agua. con agua, en el agua. Ahora vamos a ver dónde nos va a sumergir Cristo. Quiten la palabra bautismo. Vamos a poner sumergirte. Pero él, Pero él, bautismo significa sumergirse. Él lo va a sumergir os va a sumergir con Espíritu Santo. Entonces, ahí está muy claro. Ahí está muy claro. Ahora, él me pregunta y dice, pero ¿y por qué bautizar? Él dice que a los niños sí se puede bautizar. Bueno, antes de que el Padre Toro les mostrara que a los niños se podían bautizar, ellos decían, los niños no se pueden bautizar. Pero ahora, como el Padre Toro les ha mostrado que los niños sí se pueden bautizar, entonces ahora dice, a los bebés no se puede bautizar. Pero yo quiero mostrarles a ustedes que realmente la Biblia no dice a qué edad. No dice qué edad. La única condición para ser bautizado es haber nacido. Está escrito en San Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante. La única condición, no dice qué edad. Puede ser que usted tenga 100 años, puede ser que usted tenga 50, puede ser que usted tenga 30, puede ser que usted tenga 5, puede ser que usted tenga 2, puede ser que usted tenga 1, puede ser que usted tenga un día de nacido. La única condición para usted nacer del agua y del Espíritu es que haya nacido. Lo dijo el maestro. Va, con la lupa. Respondió Jesús y le dijo, Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, deben creerlo porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy Dios y ustedes lo tienen que creer porque esto es cierto. Dios no miente. ¿Qué? que el que no naciere de nuevo, Ahí no dice a qué edad. Ahí lo único que dice que tiene que haber nacido. Para nacer de nuevo no necesita tener 15 años, no necesita tener
80 años, 100 años. Para nacer de nuevo, lo único es que haya nacido. Y ustedes verán que Jesucristo se tomó la molestia para decir que había dos nacimientos. Uno, de la carne. Y dice, lo que nace de la carne es carne. Y lo que nace del espíritu es espíritu. Para mostrar que Él está hablando de dos nacimientos. El primer nacimiento es de la carne, un bebé. Y el segundo nacimiento es del espíritu. Y no dice a qué edad. Repita lo último que leyó. El que no naciere de nuevo, Un niño ya nació, puede nacer de nuevo. Siga. no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo sabía que era nacer de nuevo. Meterse en el vientre de la madre y volver a nacer. Ahí está hablando claro que todo el que hubiese nacido de la madre ya carnalmente. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, Aquí se llama bautismo, agua y espíritu. ¿Por qué de agua y espíritu? Porque Juan comenzó a bautizar con agua y Jesús viene a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces aquí está mostrando que es agua y espíritu. Y luego viene diciendo, no puede entrar en el reino de Dios. explicación, Lo que es nacido de la carne, un bebé ya nació de la carne. carne es, Carne es criatura de Dios. y lo que es nacido del Espíritu, Puede nacer de nuevo, porque ya nació de la carne. Puede nacer del espíritu. espíritu es. Para ser espíritu, para poder tener la conexión con el espíritu, como lo hizo Juan el Bautista, que desde niño ya podía tener la experiencia del Espíritu Santo. Entonces, yo simplemente le respondo a su pregunta, que usted la crea o que no la crea. Déjeme decirle que eso no es lo que yo busco. Lo que yo busco es responder a su interrogante para que el mundo entero sepa por qué lo hacemos. Y queda que usted lo crea o no lo crea, y yo lo respeto. Creo que se contradice en una parte, aunque tiene razón en parte. Tiene razón, cuando ella habla del bautismo del Espíritu, tiene razón. Claro que tiene razón. Ahora bien, se me contradice porque entonces el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de Juan el Bautista lo deja atrás. El bautismo de arrepentimiento, él lo deja atrás en Juan el Bautista. Sin embargo, cuando Cristo murió, que fue derramado el Espíritu Santo, que Pedro comenzó a predicar, y ellos se compungieron de espíritu, y ellos dijeron, ¿y qué haremos? Y dijo Pedro, arrepentido y convertido. O sea que Pedro retoma, escuchen esto, Pedro retoma el bautismo de Juan el Bautista. O sea, sigue la secuencia de Juan el Bautista, y Pedro bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él tiene razón en parte cuando dice que es verdad que hay bautismo de arrepentimiento, un bautismo de imposición de manos y del Espíritu Santo. Él tiene razón ahí, pero ahí se me contradice. Si alguien me dice que, pues yo no entiendo, no soy capaz de entender. Alguien que escuchó bien, que me diga qué es lo que quiso decir. Dígamelo aquí, porque es que yo con él no le entiendo. Hágame, mire, hábleme más despacio y no, porque es que no le capto, no le puedo responder. Usted se me contradice. Usted se me contradice ahí, porque Pedro, cuando fue derramado el Espíritu Santo, Pedro comenzó a predicar el Evangelio, y los que estaban ahí se compungieron de espíritu, se compungieron de espíritu, y dijeron a Pedro, Pedro, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pedro dijo, arrepentido y convertido, para que sean borrados vuestros pecados. O sea que Pedro retoma a Juan. O sea, el bautismo de arrepentimiento no se queda en Juan, sino que sigue con Pedro después que fue derramado el Espíritu Santo. Claro que para tener... Okay, ya te digo, ok. Ahora sí le entendí. Yo no sé si le entendí mal o usted dijo que se había confundido del espíritu. No dijo eso, fue compungido. No confundido, sino compungido. Listo. Sí, es que le entendí mal.
no se contradice, porque el bautismo, sí, para las personas adultas, debe haber un arrepentimiento, claro que sí, y debe ser y es para el perdón de los pecados, porque si ustedes son capaces de recordar que cuando él da la cita es Hechos 2:38, esa cita de Hechos 2:38 está hablando cuando comienzan a evangelizar. Recuerden que ellos no habían salido a evangelizar, en el 2 reciben el Espíritu Santo, reciben la fuerza para comenzar a evangelizar, y cuando van a evangelizar van a predicarle a los adultos, no a los niños, y le van a decir a los adultos, tienen que arrepentirse. Lo mismo que hace la Santa Madre Iglesia Católica. Si viene un ateo, es adulto y se va a bautizar, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse, y tiene que decir, confesar sus pecados, y recibe el perdón de los pecados con el bautismo. El sacerdote no le va a dar la absolución porque no ha recibido todavía el sacramento del bautismo, pero él viene y confiesa para sacar, y él no le da la absolución porque todavía no ha recibido el sacramento, pero sí lo escucha para que se libere, y con el bautismo le perdona los pecados en vez de darle la absolución. Pero eso es cuando es adulto. Cuando ellos estaban comenzando a evangelizar, no iban a evangelizar a los niños, porque tenían primero que convencer al papá y a la mamá, porque ellos no conocían el evangelio. Entonces, el bautismo, sea el de Juan o sea el de Cristo, los dos conllevan el arrepentimiento si la persona está adulta, porque luego van a recibir el Espíritu Santo. Entonces necesitan tener el alma limpia, pura, para recibir ese Espíritu Santo. Entonces, ahí en Hechos 2:38, vamos a leerlo, no se contradice, porque ahí habla que el bautismo es para los adultos y también para los niños, que él ahora sacó una modalidad de decir que hay niños, y esos niños son diferentes a los bebés, que los bebés no son niños. Bueno, eso es otra cosa, pero aquí la Biblia, para no pelear en eso, la Biblia dice, pues, los enmarca todos, ni dice ni niños ni bebés, dice los hijos de ustedes. ¿Pero qué? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Queda claro que le está hablando a los adultos. ¿A cuáles adultos? Pues él comenzó a predicar y encontró un mundo pagano. El evangelio hasta ahora comenzó a extenderse. Entonces tienen que convertirse y arrepentirse para el perdón de los pecados. Y luego recibirán el Espíritu Santo. Pongan cuidado. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, ese don del Espíritu Santo es, ¿para quién? Para los adultos que, habiéndose arrepentido, recibieron el perdón de los pecados y ahora reciben el Espíritu. Pero también para los hijos de los adultos que no tienen pecado, como ellos dicen que los niños no tienen pecado, y que no tienen que arrepentirse porque no tienen pecado, pero que son hijos de ellos, para ellos también es. Entonces pone para dos, pongan cuidado. Porque para vosotros, Adultos, no me corran, mami. Otra vez. porque para vosotros, Los adultos que tienen pecado y tienen que arrepentirse y confesar los pecados y recibir el perdón de los pecados. porque para vosotros es la promesa. Y por eso ellos tienen que arrepentirse. Ahora vamos a ver si los hijos tienen que arrepentirse. Los niños. Y para vuestros hijos. Pero ahí no dice que tienen que arrepentirse. Es para los hijos. Y ahí no dice que sean niños de tal edad o bebés de tal edad. Dice para sus hijos. Ahora, yo se lo aclaro a él, no para que él lo crea. No, porque él no viene dispuesto a creer. Él viene a hacer una pregunta y a refutar al curatoro. Y yo no le voy a responder para que él crea. Yo le voy a responder para que él sepa por qué lo hacemos. Y para que el mundo sepa por qué la Santa Madre Iglesia Católica enseña esa doctrina que no está en contra de la Biblia, que está sustentada en la Biblia. Punto. El que quiera creer lo cree, el que no lo quiera creer no lo cree.
porque ahí está expuesta la palabra de Dios. Trata de hablarme así, pasito, digo, suave como me habló ahorita para yo escucharlo. Yo no he dicho que los niños no hay que bautizarlos. Yo dije los bebés. Yo no dije esto. Yo dije que los niños tienen razón. Un niño camina, habla, puede decidir, pero un bebé no puede hacer eso. Un bebé no puede arrepentirse. Un bebé no se arrepiente, pero un niño sí lo hace. Creo que me ha entendido. Una cosa es un bebé que no tiene decisiones, ni camina, ni habla, ni dice me arrepiento. Y otra cosa es un niño que sí lo puede hacer. Un niño puede bautizarse, porque tiene esas decisiones. En la Biblia sí aparecen niños que se bautizaron, claro. El que salió de Filipo dice que en su casa fue Pablo y le predicó la Biblia entera y todos se bautizaron. Había niños ahí, claro que sí, pero no habían bebés. Ya, ahora. Porque los bebés no tienen decisiones, tampoco se arrepienten, porque no hablan. Esto es lógico. Yo no estoy contra el bautismo de niños, ellos pueden bautizarse. Mi iglesia bautiza niños. Mi iglesia bautiza niños. Y más con los padres son cristianos, pero no bautizamos bebés porque el bebé no piensa. Hermano, gracias. Hermano, escúchenme algo. En representación de ustedes, los católicos, estoy yo. O si no, yo no hubiese venido de Venezuela. Yo tengo la respuesta y sé dónde está. Pero si ustedes no escuchan, no podemos entendernos. Yo tengo la respuesta. Si no tuviera la respuesta, yo no los invito. Tengo la cita bíblica y ustedes lo ven. Yo respeto al hermano lo que a él le dijeron, que los bebés no son niños. Yo lo respeto. Pero, vuelvo y lo repito, si él, para no creer en la palabra, dice que los bebés no son niños, yo no puedo hacer nada. No le voy a poner un revólver en el pecho, no lo voy a agarrar a golpes, solamente que cualquier persona en el mundo que esté escuchando y tenga uso de razón, se da cuenta que él está diciendo una barbaridad, que los bebés no son niños. Muy bien, vamos a otro hermano porque tenemos otros que están haciendo preguntas. Gracias, hermano. Un aplauso para el hermano. Buenas noches para todos. El Señor les bendiga a cada uno de los presentes acá. Esperando que ustedes no salgan de aquí como mismo entraron. Que salgan de aquí con lo que Él dijo, investido del Espíritu Santo. Dicho sea de paso, soy bajo de estatura, ¿puedo subirme arriba? ¿O me quedo aquí? ¿Me subo arriba? ¿Aquí? Ok. Estaba sentado, yo trabajo con mi patrón, trabajo mecánica, trabajo con mi patrón, está por ahí, me invitó. Nosotros vivimos allá debatiendo en el taller. ¿Me escucha? ¿Me está escuchando? Siempre vivimos debatiendo en el taller. Yo soy adventista, él es mi patrón, lo respeto, solamente lo que tiene que ver religioso. No ataco iglesia, yo ataco doctrina. Nunca lo ataco a ninguno de ustedes. Mi nombre es Alcedo Adames, soy adventista del séptimo día. De todo me gustó el sermón. Me gustó porque enfocaste todo en el Espíritu Santo. Los obispos, los sacerdotes, los hermanos tienen un reto y es de predicar la palabra de Dios. No se queden sentados. Hay que predicar porque hay mucha gente en drogadicción, en juca, en cigarrillo, y hay que predicar. Pero tenemos que tener el don del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? ¿Está bien ahí? ¿Aplaudan ahora?
La iglesia dice, la iglesia católica, Santa María, Madre de Dios. La iglesia textualmente, en la Santa Eucaristía, en su reunión dice, Santa María, Madre de Dios. ¿Sí o no? ¿Lo dicen ustedes? Nosotros decimos, no hay evidencia bíblica, ni teológica, ni histórica, de ninguna manera que pueda comprobar que María es la Madre de Dios. No hay. Quien me va a contestar es Luis Toro. No se desesperen. Vuelvo y repito. Usted me va a contestar. Teológicamente, bíblicamente hablando, no hay evidencia que me compruebe a mí que María es la Madre de Dios. Explico el porqué. Si María es la Madre de Dios, podemos decir que Dios es creado. ¿Sí o no? Si Dios sale de María, Dios entonces es un ser creado. ¿Es un ser cómo? Creado. Dios existe desde la fundación del mundo. Dios no puede nacer de María. Si tú me dices a mí que Jesús, hombre encarnado, sale de María, te entiendo, lo comprendo. Pero Dios, que es soberano, que antes de María, que es sobre todo el universo, que está en el trono de Dios, no puede ser la madre, no puede ser María la Madre de Dios. A Dios nadie lo vio jamás, dice el texto. Nadie lo vio jamás. Entonces, usted me va a comprobar, bíblicamente hablando, que María es la madre. Texto bíblico. La otra parte, son dos. La otra parte está en la Biblia cuando usted dice que el ladrón en la cruz, Dios le prometió, te prometo que desde hoy mismo estará conmigo, ¿dónde? En el paraíso. En Juan 20:17, Jesús mismo, cuando las mujeres van a tocarlo, Él le dice, no me toquen, porque todavía no he subido a mi Padre. Si Jesús dice que no lo toquen porque no ha subido a su Padre, el ladrón no subió ese mismo día con Jesús a la cruz. No subió, porque dice, no me toquen porque todavía no he subido a mi Padre. Después que Jesús resucita, están los discípulos reunidos, y ahí entran de los discípulos y los saluda con la paz de Dios. Eso me queda dicho a mí, que Jesús ese mismo día no fue al cielo. En Hechos, capítulo 1, versículo 9 y versículo 10, habían dos varones que estaban mirando al cielo, y se pararon dos ángeles al lado de él y dijeron, varones Galileos, ¿qué estáis mirando? Ese mismo Jesús que ha sido llevado de vosotros al cielo, estamos citando no Mateo, no Marcos, no Lucas ni Juan, estamos citando el libro de Hechos de los Apóstoles. Usted y yo sabemos qué tiempo pasó, cuántos años pasaron de Mateo al libro de Hechos de los Apóstoles. No hay una evidencia que me diga, me pasaron tantos años de Mateo a Hechos de los Apóstoles. No hay una cronología bíblica que me diga, me pasaron 5 años, 10 años, 15 años. Después que Jesús murió y resucitó, duró 40 días aquí en la tierra. Entonces, no me puede comprobar a mí que ese mismo día el ladrón a la cruz subió con Jesús al cielo, porque ni él mismo subió al cielo. Él no subió. No me toquen, porque todavía no he subido a mi Padre. ¿Qué está diciendo hoy? ¿Que estaba dónde? ¿En la tierra, sí o no? ¿Qué dice el texto? Te prometo que de hoy mismo estará conmigo en el paraíso. El texto está mal interpretado, está sacado de contexto, porque la Biblia no se equivoca. La Biblia es su propio ¿qué? Su propio intérprete. La Biblia se interpreta ella misma. Así que usted me va a comprobar un texto que me diga a mí que María es la Madre de Dios. Me va a comprobar. Y me va a comprobar, bíblicamente hablando, que ese mismo día el ladrón subió con Jesús al cielo, donde la Biblia no lo registra. La Biblia se interpreta por sí misma o se explica por sí misma, digo el hermano. La Biblia es su propio intérprete.
El pez muere por su propia boca. No se retracta. No se retracta de eso. No se retracta de eso. Sigue afirmando que la Biblia, ella misma se... ¿Sí? Eso es teológico. Bueno, esto es teológico. Agarre su Biblia. Agarre su Biblia. No, yo quiero que sea usted. No, yo quiero que sea usted. Se oye mejor. No vamos a pelear, no vamos a pelear. Antes de leérselo, a mí me da dolor. A mí me dicen que yo peleo con los hermanos separados. Yo no estoy peleando con él, véanlo. No, aquí está la Reina Valera, esa es la Reina Valera, la misma. Mire, a mí me da dolor. Mire cómo le tapan la boca a los que dicen que yo peleo con los hermanos separados. Mire, así se le tapa. A la prueba me remito. Estas son las pruebas. Yo no peleo con ellos. ¿Por qué calumnian? ¿Por qué mienten? ¿Me ven peleando con él? ¿Ve? No, yo no estoy... No, es que estoy... A ver, entonces yo no estoy... Ya va, disculpe un momentico. Disculpe un momentico. Ya va un momentico. Usted ya habló, dame un chancecito. Yo no he dicho eso. Yo no estoy diciendo eso, hermano. Yo no estoy diciendo eso. Usted no me está escuchando. Usted no me entiende bien tampoco. Póngame cuidado. Yo lo que estoy diciendo, que hay gente, no usted, católicos, no usted, gente católica que dicen que yo peleo con los hermanos separados y que por eso no les gusta como lo predico. Pero mire que yo no estoy peleando, ni él tampoco. ¿Lo ven o no lo ven? Así se le tapa la boca a los mentirosos, no a usted, a los mentirosos católicos. A los mentirosos católicos que dicen que yo peleo con los protestantes. Yo no peleo. Yo lo que hago es aclararle las dudas como lo voy a hacer con él. ¿Me captan la idea? Y me da dolor con usted. Cuando usted dijo que no podía María ser madre de Dios, porque al decir que María es madre de Dios, estamos afirmando que a Dios lo creó alguien. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Dímelo otra vez porque a mí se me olvidó. No, es que se me olvidó. Dímelo, ¿qué fue lo que te dijo? Que María no puede ser madre de Dios. ¿Por qué? Solamente dime por qué, pero no se me encadene. Venga. María no puede ser madre de Dios porque Dios no es creado. Ahí. Dios existe desde el principio. Ya. Es que yo no me acordaba y él lo dijo exactamente. María, míreme, María no puede ser madre de Dios porque Dios no puede ser creado. ¿Eso sí? Sí. Ok. Ahí es donde a mí me dan ganas de llorar como lo engañaron a él. Porque a él le dijeron que una mamá creaba, no engendraba, creaba al hijo. Hay una confusión entre crear y engendrar. La madre engendra, mas no crea. A él le enseñaron que la madre crea. Mi mamá a mí no me creó. Mi mamá me engendró. Mi mamá a mí no me creó, no sabía si yo era hombre o mujer. No sabía si mis ojos eran verdes o negros. No sabía si yo venía con brazos o sin brazos. Mi mamá no me creó. Mi mamá me engendró. Entonces, madre no es la que crea, porque entonces no habría ninguna madre aquí. Porque ninguna de ustedes ha creado a su hijo. Madre es la que engendra, y a mí me da dolor que lo engañen. ¿Por qué lo engañan? ¿Por qué le dijeron que María no podía ser madre de Dios porque Dios no puede ser creado? Diciéndole que una madre es la que crea. ¿Por qué no le enseñaron la verdad? Que María es madre de Dios porque lo engendró, no porque lo creó. Ya Dios existía desde antes de la creación del mundo. Ahora, ya va. Ahora voy a explicarle que la Biblia, ella misma se explica. Ella misma se explica. Voy con la Biblia. Voy con la Biblia. Ya va. Está bien, se lo voy a explicar. Él me dice que bíblicamente yo, Luis Eduardo Jaime Toro, sacerdote del Dios Altísimo,
No tengo fundamentos bíblicos para decir que María es madre de Dios. Y yo le digo que sí los tengo. A ver, ¿se acuerda que le dije que el pez moría por su propia boca? La Biblia se interpreta ella misma. ¿Lo dijo él? Va, léame por favor San Lucas capítulo 1, versículo 45. San Lucas 1, 45. Si quiere, búsquelo. San Lucas 1, 45. Ya. San Lucas 1, 45. La Biblia se explica ella misma. ¿Ya lo tiene? Ahora lo escuchamos. Ven. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Pregunto, ¿a quién le están diciendo bienaventurada? A María. Ya va, ya va, ya va. Ya va. Ya va. Ya va. Vamos, vamos. Vamos. Ah, ya yo. Ajá. Segunda pregunta. Bienaventurada porque creyó lo que le ha dicho el Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. Listo, listo. A ver, arriba un poquito más para acá, hermano. Arriba un poquito para acá. Arriba un poquito para acá. Un poquito para acá. A ver, oigan que la Biblia se explica ella misma. ¿Quién es el Señor? Dios. 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 Ahora léame el versículo 43. ¿De quién es Madre María? Vamos a ver. Ya va, un momentico. No me empujen, ya va. ¿Por qué se me concede esto a mí? Porque se me concede esto a mí. Que la madre de mi Señor venga. ¿Quién es el Señor? Dios. No me empujen. Ya va. Usted me corre, mujer. Mire, escúchenme algo. Si ustedes no leen con detenimiento y leen a la carrera como me está leyendo ella, no van a entender nunca la Biblia. Es un error y no lo puedo permitir. La Biblia no se lee a la carrera, no es un libro cualquiera, es palabra de Dios. Va, escuchen. ¿Me puede decir otra vez que se me olvidó quién es el Señor? Dios. Ahora va, escuche. A ver. ¿Por qué se me concede esto a mí? ¿Qué? Lupita. Que la madre de... Que no me corra, mamita. Que la madre. Que la madre. Lo que estamos mirando es si María es madre de Dios. Que la madre de mi Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. María es madre del Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. Entonces María es madre de Dios, porque Jesús es Dios, es el Señor. Y si Jesús es el Señor, María, por eso le dije, el pez muere por su boca. Si dice él que la Biblia se explica por sí mismo, la Biblia nos explica quién es el Señor. El Señor es Dios. ¿Dónde lo dice? Lo dice en Juan 20, 28. Dios es el Señor y el Señor es Dios y María es madre del Señor, es Dios. ¿Dónde lo dice? Juan 20, 28. Vamos a escucharlo. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿A quién se lo dijo? A Jesús. Le dijo que él era Señor, o sea que él era Dios. Y María es madre de Jesús, que es Señor, o sea que es Dios. Ahora, lo dice la Biblia. Y yo se lo explico no para que usted lo crea. No, yo no lo voy a explicar para que usted lo crea. Yo se lo explico para que él sepa por qué nosotros decimos Santa María, Madre de Dios. Y para que los católicos y los que no son católicos me estén escuchando,
sepan por qué la Santa Madre Iglesia Católica tiene una doctrina sustentada 100% en la palabra de Dios. Ahora hagan silencio porque lo vamos a escuchar a él. El sabio sabe hablar y el sabio sabe escuchar. Las normas del buen oyente y las normas del buen hablante. Las normas del buen oyente, oír a la persona que habla. No se les olvide esa norma. Oír a la persona que habla. Prestar atención. A ver. Él no me ha dicho específicamente, textualmente, que María es la madre de Dios. Espérate, tranquilo. No se desespere. Yo estaba calladito aquí escuchándolo a él. Ahora escúchenme ustedes a mí. ¿De acuerdo? Ese orden parlamentario. Textualmente, palpable, usted no me ha explicado a mí que María es la madre de Dios. Para los judíos, Jesús era el Señor. Para los judíos, siempre que se mencionaba en el pueblo judío a María, la madre de ¿qué? ¿De quién? De el Señor. Los judíos entendían que Jesús era, ¿qué cosa? El Señor. Jesús es triuno. Dios es triuno. El Espíritu Santo es triuno. Entonces, la gloria de Dios del Padre, estaba vedada en el humano, el Hijo, encarnado. Ahora, otra cosa más difícil todavía. Jesús existía antes de que saliera embarazado, antes de que Jesús viniera a salir, antes de que viniera a encarnarse. ¿Dónde? En María. Si tú analizas el texto te está diciendo a ti que Jesús existía antes que María. Jesús existe desde el principio. Dios existe desde el principio. La gloria del Padre no puede habitar en esta tierra, porque la gloria de Dios es tan grande que esta tierra se hunde, porque está llena de pecado. Entonces, María fue creada ¿por quién? Por Dios. María fue creada ¿por quién? Por el Hijo. Entonces, María, en un contexto teológico, no puede ser la madre de Dios, porque Dios es tan grande, es tan fuerte. La presencia de Dios hunde esta tierra. Entonces, cuando la Biblia dice la madre de mi Señor, no está diciendo que María es la madre de Dios, está diciendo la madre de ¿quién? De Jesús, porque en un contexto cultural, religioso, judío, está diciendo que Jesús es ¿qué cosa? El Señor. Porque Jesús vino a esta tierra con una misión. ¿Una misión de quién? Del Padre. El Padre está en el trono. Es más profundo todavía. Mientras Jesús viene y se encarna en María para venir a esta tierra, el Padre está en el cielo. ¿Están entendiendo esa parte? ¿El Padre está dónde? En el cielo. El Padre está en su trono y la gloria de Dios está vedada en el Hijo. No, espérate. Sí, ya la otra pregunta. Vamos para la otra. Sí. No. Él no ha explicado nada. No. Vamos para la otra pregunta si te quiere. Ya. Mire, hermano, escúcheme. Hermano, mire. Hermano, escúcheme, hermanito. Mira. Ya. Mire, hermano, escúcheme esto. Silencio, por favor. Hermano, mire, escúcheme esto. Usted hace una pregunta y yo tengo el deber de responderla. Usted no tiene la obligación de creerlo, porque usted es adventista. Usted es adventista y usted no tiene la obligación de creerlo. Pero yo tengo la obligación de responderle.
y yo ya le respondí. Que usted esté de acuerdo o que no esté de acuerdo, eso ya es cosa suya, ¿verdad? Pero yo ya le respondí. Ahora voy a terminar, porque como quedó un poquito inconforme, yo voy a tratar de mostrarle un poquito más, para ver si puede medio entender. Colosenses 2:9 dice que en Jesús, en la carne de Jesús, ¿qué fue lo que parió María? La carne de Jesús, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo lo parió María, ¿verdad? Y dice la Biblia que en ese cuerpo está toda la divinidad. O sea que María parió ese cuerpo, y en ese cuerpo estaba toda la divinidad. Y si en ese cuerpo estaba toda la divinidad, María parió a Dios. Póngame cuidado. Porque en él habita corporalmente el cuerpo que parió María, cuando parió a ese niño, en ese cuerpo, ¿a quién estaba pariendo? toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Listo. Que él no lo crea, mis respetos. Porque no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y él es capaz de negar delante de las cámaras que yo se lo expliqué. Eso significa, tiene los ojos vendados. Se le respeta. Pero la segunda, yo quisiera hacerle una pregunta. Si usted me responde, ¿Jesús es Dios? Claro que sí. No hay duda. Perfecto. Ya, Jesús es Dios. Segundo, ya va, un momentico. Ya va. Segundo. Ya va. ¿Jesús es Dios? Claro que sí. ¿María parió a Jesús? Sí. Está bien, está bien. Ya, listo, ya. No se hable más. Vamos al ladrón. Vamos al ladrón. ¿Existe Dios? Es una pregunta tonta, ¿verdad? Claro que sí existe. Si Dios existe, ¿dónde está? En el cielo. ¿Aquí no está? Claro que sí, pero no retira. ¿Y en la casa de nosotros no está? En todas partes, eso es. ¿Dios está en todas partes? Ajá. Jesús es Dios y está en todas. Y le dijo al ladrón, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Estaba en todas partes menos en el paraíso. Menos en el paraíso. Dios está en todas partes, menos en el paraíso. No hay un lugar donde no esté Dios. Está en todas partes. Bueno, ya le respondí a su pregunta. Listo. Que usted no la crea, que no la acepte, que tal, eso ya es cuestión suya. Quedan más preguntas y vamos a terminar. Otra pregunta. Yo le agradezco hermano, y démosle un aplauso al hermano que ha venido a compartir con nosotros. Gracias. Ajá. Queridos hermanos, ustedes pueden captar cómo estos hermanos le lavan el cerebro de una manera tal que pueden hacer lo que él dice. Y piensan que todo el mundo está equivocado y que la gente no piensa. ¿Saben por qué? Porque ellos llevan 500 años diciendo mentiras y la gente le está creyendo las mentiras. Y cuando llega un sacerdote que conoce la Biblia y le dice que eso es mentira y le comprueba con la Biblia, a ellos les cuesta mucho aceptarlo, porque ellos llevan tanto tiempo diciendo esa mentira que la llevan enraizada en su mente y en su corazón. Por eso hay que estudiar la Biblia, por eso hay que estudiar la apologética. Eso es pelear por amor a Dios, eso no es pelear, eso es evangelizar. Otra pregunta, ¿es católico o es protestante? Buenas noches, yo soy adventista del séptimo día.
Mi pregunta es, sabiendo que la Biblia se escribió en aquel tiempo, y entiendo que nada, como no debe ni agregársele ni ponerle ni quitarle nada. En Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 2, si usted considera poner una de su gente que lo lea, para yo seguir. Dijiste Timoteo, repite por favor, Primera de Timoteo, lo tengo. Capítulo 3. 2. Ok. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces, si en aquel tiempo el obispo era un hombre casado, ¿de dónde, en qué se apoya la iglesia hoy? ¿En qué se apoya la iglesia hoy? Para negarle, un sacramento tan comprometedor como es el matrimonio a sus santos hombres, que un sacramento que en ocasiones lo pone hasta a fallar, porque en ocasiones se habla que se falla. Yo quiero encontrar, que usted me diga el texto bíblico donde aparece eso. Querido hermano, San Pablo habla de que existen obispos casados. Eso es verdad. Y ustedes, los adventistas, solamente leen la cita donde dice que hay obispos casados, pero no lee donde dice que hay solteros. Y la Biblia habla de los dos. Si yo pongo la lupa solamente donde hay casados, yo digo, todos tienen que ser casados. Si yo pongo la lupa donde dice que hay solteros, yo digo, todos tienen que ser solteros. Y si yo pongo la lupa donde dice que son casados y son solteros, yo digo, pueden existir casados y pueden existir solteros. La Santa Madre Iglesia Católica nos enseña que pueden existir solteros y casados. ¿De dónde sacan que pueden existir solteros? San Pablo era uno de ellos. Y en 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 7 en adelante, San Pablo nos va a mostrar que hay hombres que sirven a Dios que no se casan. Y en el versículo 32 va a explicar por qué motivo no se casan. Escúchelo. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. San Pablo no era casado, era soltero. Y quisiera que todos los hombres fueran como él, pero todavía no ha dicho que él es soltero. Vamos a ver. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Aquí está hablando de que hay varias maneras, uno de una manera y otros de otra. Pero es un don de Dios, casado o soltero. Él tiene el don de estar soltero, ponga cuidado. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Sencillo, lo estamos entendiendo todos. Sigue. Digo pues a los solteros. Aquí está la forma. Solteros. Y Pablo era soltero. Digo pues a los solteros. Y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Listo? Aquí dice la Biblia que Pablo dice que es bueno quedarse soltero, pero ustedes los adventistas eso no lo leen. Luego viene la explicación en el versículo 32, y en el versículo 32 juega con el casado y con el soltero, y dice, ¿por qué es mejor quedarse soltero? Versículo 32. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer.
Lo mismo que le dije a sus compañeros, se lo digo a usted. La Iglesia Católica no niega que habían obispos casados. Y la Iglesia Católica, en el Oriente, los sacerdotes se casan. En el Occidente no nos casamos. Pero en la Iglesia hay dos opciones, o casados o solteros. A ustedes eso no se lo enseñan. Entonces ustedes solamente miran que el sacerdote tiene que ser casado porque Pablo dice que tiene que ser casado. Pero el mismo Pablo que dice que tenía que ser casado dice que es mejor que se quede soltero para servir a Dios y no su mujer. Esto se lo explico no para que usted lo crea, sino para darle una respuesta a su interrogante. Por si alguna vez usted quiere agarrar la Biblia y leer y ver si es verdad o mentira, usted la lee. Si alguna vez decide creer en esto, lo cree. Y si no lo decide creer, no importa. Pero ya un sacerdote del Dios Altísimo con el corazón en la mano se lo mostró. Es decir, lo que yo entiendo es que no es que la Iglesia Católica se dice el que quiera casarse, cásese. Es que es una cosa, es una camisa de fuerza que no se pueden casar. Es lo que yo entiendo. Entonces, es decir, lo que yo entiendo hasta el momento, que no se pueden casar. ¿Le enseñaron mal? Claro que sí, le enseñaron mal. La Iglesia Católica no enseña que no nos podemos casar. Yo soy sacerdote del Dios Altísimo. Yo ahorita me enamoro de cualquier mujer que esté aquí. Yo me puedo casar. Claro. Pero a usted le enseñaron mal. Y eso es lo que a mí me duele, que lo engañen. Hay sacerdotes que se casan. Yo me puedo casar. Entonces digo, bueno, yo ya no quiero trabajar más en el ministerio. Ya le serví a Dios como sacerdote. Yo me quiero casar. Le escribo una carta al Papa, mire su santidad, yo ya trabajé y ya me di cuenta que yo, de verdad, yo no quiero vivir más como soltero, yo quiero casarme. El Papa manda una autorización, dice, se puede casar y se casa. ¿Deja de ser sacerdote? No, sigue siendo sacerdote hasta la eternidad. Pero el Papa le dice, pues bueno, está bien, como usted quiere dedicarse a su mujer, la iglesia doméstica es muy importante. Dedíquese a sus hijos y a su esposa. Y usted solito, pues, bravo, usted quédese, usted acompañadito y ahí tiene una familia. Y la iglesia enseña eso, pero eso a ustedes no se lo enseñan. No, pues está bien, esa es buena noticia. Yo no sabía que era así. Yo terminé. Gracias, hermano. Un aplauso para el hermano. Hermanos, y esto es lo que yo quiero que ustedes vean. Hermano, mire, me da lástima, porque a esos hermanos les enseñaron mal, les enseñaron cosas que no son. Ahora, ellos piensan que le enseñaron bien. Entonces el Padre Toro no pelea con ellos. El Padre Toro les muestra la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica sustentada en la palabra de Dios. Eso no está mal, eso no es pecado. Eso cualquier obispo debería aplaudirlo, cualquier sacerdote debería aplaudirlo y apoyarlo, cualquier católico debería aplaudirlo y apoyarlo. Y yo me pregunto, ¿y cómo es que hay obispos que dicen que yo lo que hago es pelear con los protestantes? ¿Y cómo es que hay sacerdotes que dicen que yo lo que hago es pelear con los protestantes? ¿Y cómo es que hay católicos que dicen que yo lo que hago es pelear con los protestantes? Créanme que tendrán que entregarle cuentas a Dios, porque el trabajo que yo hago, lo hago por amor a Dios y por amor a los hermanos separados, porque ellos eran católicos y un día los engañaron y se los llevaron a la secta, metiéndole gato por liebre, diciéndole que le tenían la verdad, y ellos creyeron porque pensaban que estaban en la verdad. El celo apostólico es buscar lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice que Dios quiere
que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento. Vamos a escucharlo. Primera. De Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, usted y yo también tenemos que querer que todos los hombres sean salvos. Eso se llama celo apostólico. Pero no solamente que sean salvos. ¿Cómo van a alcanzar la salvación? Escuche, atención. Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. Y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, vengan significa que no tienen la verdad. Que hay gente en el mundo que no conoce la verdad y nosotros tenemos que traerlo a que conozcan. Eso es lo que yo hago. Y lo hago porque lo encuentro en la Biblia. Y yo digo, pues si ese es el querer de Dios y yo soy sacerdote del Dios Altísimo, yo tengo que complacerlo. Yo tengo que buscar que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento.